Hola, ¿cómo están? Volvimos. Un aplauso porque volvimos. Bueno, ¿cómo están? Primero queríamos también contarles que cómo cuesta volver después de varios días que no hemos podido estar transmitiendo. Justo hablábamos con Maylén de la inercia negativa que pasa y bueno, lo relacionaba bastante también con el tema de los tratamientos, cuando uno está haciendo terapia o cuando uno va al gimnasio. Bueno, en el estudio también pasa, cuando uno deja de estudiar o cuando uno tiene vacaciones de verano y después vuelve a la escuela, cuesta volver a engancharse, o cuando uno empieza, por ejemplo, una actividad como hacer caminatas, como cuesta arrancar. No solo cuesta la parte física, digamos, o la energía, o tener ganas, sino también que aparecen como ciertos obstáculos, porque uno ya sacó la energía O es difícil también acostumbrarse por ahí a hacer otra cosa. Por ejemplo, capaz que uno ya tiene una rutina y, por ejemplo, hacer caminatas, capaz que es como que lo desestructura hacer otra cosa. Y algo energético que pasa, que por ejemplo aparecen obstáculos. Capaz que, por ejemplo, uno quiere salir a caminar y justo se resfría, o le aparece una actividad ese día, o hasta el clima. Como que inconscientemente uno pone obstáculos. Y yo creo que también es como que lo semejante atrae lo semejante. En la medida en que también uno se pone en actividad, todo se va como desmalezando, digamos. Vieron que es como también lo asocio cuando uno va a pintar la casa, ahora que es primavera y muchos están con los arreglos o del jardín. Vieron que por ahí uno empieza a pintar y tiene que encontrar dónde había dejado el pincel, la lija, o por ejemplo correr los muebles, y es como que todo se te hace como engorroso. Pero una vez que ya uno se pone a hacerlo, empieza, te entusiasmas y capaz que uno termina pintando habitaciones que no pensaba pintar. O a mí, por ejemplo, me pasa cuando tengo que ordenar, por ejemplo, mi pieza, que capaz que por ahí yo dejo todo desordenado, porque soy desordenada un poquito, entonces por ahí uno, o por cualquier cosa, está ordenando así, y al ver que hay tantas cosas por hacer, o tantas tareas, es como que uno, al no saber por dónde empezar, o qué hacer primero, es como que no sabe y como que se marea y al final como que se frustra. Bueno, y entonces, ¿cuál sería la idea? Es no dejarnos frustrar o no bloquearnos ante eso, sino también hay una frase que dice, cuando no sepas qué hacer, haz algo. Claro. O sea, no te quedes estancado, es decir. Y bueno, con respecto al programa, yo estoy haciendo, que también les iba a comentar porque lo vamos a asociar con este programa de hoy, una formación en constelaciones familiares, que es algo que siempre me gustó, pero que nunca había surgido la oportunidad. Con esto de las formaciones online, bueno, se nos posibilitó hacerla porque nosotros, para los que no saben, estamos en Mendoza, entonces bueno, por ahí hay formaciones que están en Buenos Aires o en otros países y bueno, está bueno hacerlo a través de la tecnología, que también implica romper barreras mentales en donde uno piensa que no va a poder, que no va a saber cómo hacer, que no va a saber cómo levantar la mano, cómo preguntar, o que no va a ver al profesor. Bueno, todo eso se va rompiendo, esos prejuicios. Por ahí, o si no, uno, por ejemplo, si está en una videollamada, supongamos, pero hay un montón de ejemplos, pero si uno está en una videollamada y, ¿cómo se llama?, no sabe qué hacer, uno tiene que ir viendo las opciones que hay, y por ahí capaz que uno aprieta cualquier cosa, pero bueno, si uno no se anima a ver de qué manera podés lograr solucionar algo, nunca lo vas a poder solucionar. Tenés que ver las opciones que hay. Exacto, y además saber que todos estamos en la misma, que a todos nos pasan las mismas cosas, que todos nos equivocamos, que todos estamos aprendiendo, y que lo que uno hace, aunque a uno le parezca a veces que sea algo que no esté acabado, que no sea perfecto, que tenga defectos, ayuda. Siempre hay una persona que todo lo que nosotros hagamos, porque también lo he visto en otras personas y cómo me ha ayudado a mí, todos sus programas que han hecho, o los cursos, los talleres, entonces siempre ayuda. Entonces siempre uno creamos que a lo mejor no estamos aportando algo, siempre lo estamos haciendo. Bueno, saludamos también a Josefa, a Lili, y bueno, bienvenidas, y bueno, ya se van a ir sumando. Por otro lado, bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy, Maylén? El taller del método DEI.
Bien, esto surgió también porque me han consultado para hacer estas sesiones de método DEI, y muchos me preguntan en qué consiste o si les puedo grabar un audio. A veces vienen por recomendaciones de otras personas que ya se lo han hecho. Y bueno, me pareció bueno hacer un programa específico, ya que volvemos con los programas, también vamos a hacer otro día de entrevistas, arrancar con eso, ¿no? Con el método DEI, porque es algo que no es tan conocido. Por ahí Ajá, sí. lo asocian bastante para empezar a explicarlo, a veces yo les digo, tiene algunas similitudes con en el formato con la terapia de Reiki. Y bueno, les cuento que primeramente este método fue canalizado por Eli Prema, Eliana Bernabá, la esposa de Claudio María Domínguez. Yo a ella la seguía en su canal de YouTube, que tiene un programa que se llama Vibrar Alto, y en ese programa ella, bueno, comentó de esta técnica. Es más, todavía recuerdo que al principio cuando ella lo iba a hacer, bueno, contaba de que le costaba hablar del tema, como que tenía bloqueado en el chakra laríngeo, como que le costaba explicarlo, incluso que a veces hasta le daba como una cierta vergüenza de hablar en público. Y bueno, cómo se fue desbloqueando a través de esta técnica y cómo ella empezó. Por eso les digo que cuando uno está bloqueado, ¿cuál es la pena? Que uno no puede ayudar a otras personas. Entonces, qué importante que ella se pudo desbloquear, porque nos ayudó a un montón de personas y a su vez nosotros vamos ayudando a otros. Y sirve un montón esta técnica porque es como que, bueno, después eso lo vamos a ir hablando más adelante, pero es como que si vos tenés algún proyecto o algo, te ayuda mucho. Entonces ahora también lo que vamos a ver es cómo te ayuda y bueno, todos los elementos que hay que usar, todas esas cosas. Y bueno, algo que también después vamos a hablar bien en qué casos se utiliza y en cuáles no, pero Maylén se hizo también la sesión. Yo se la hice, fui una de las primeras que le hice primero a mi esposo y después a ella, porque a mí me lo había hecho una amiga que también había hecho el curso con Eli. Y fíjense que ella me lo hizo un mes más o menos, no recuerdo bien, pero vieron que los tiempos por ahí no son son relativos, pero me lo hizo un tiempo antes de que a mí después me apareciera la posibilidad de hacer este taller. O sea que a mí me desbloqueó, entre otras cosas, la posibilidad de poder ser terapeuta de DEI. Bueno, y Maylén también se lo hizo. Ya en general en los niños se hace online, pero ella pidió que quería hacerlo presencial. Entonces, bueno, lo hicimos y después también puede contar su experiencia y también las dificultades que puede tener en la sesión, porque, bueno, la duración de la sesión en sí, del método, es 1 hora. Entonces, para los niños estar 1 hora relajados, acostados, quietos, con los imanes, bueno, tiene una dificultad, ¿no? Para concentrarse, o por ahí la espalda, bueno, cosas físicas, Claro. ¿no? ¿Y cuáles serían, además de las que no he hablado, cuáles serían una de las dificultades así que te ha pasado? O algunas cosas así que a veces dificultan así la terapia. Y bueno, por ejemplo, algo que me pasó la semana pasada, que me parece que también está bueno, eh, para que podamos analizar que estas cosas van mucho más allá de lo aparente, ¿no? Como también decía Sara Levita en el curso que estoy haciendo de constelaciones, es la punta del iceberg, pero hay mucho más abajo de la superficie. Entonces no nos tenemos que quedar amarrados a que las cosas salgan como nosotros queremos y estructurados, ¿no? Claro. Que eso también lo hemos hecho con el programa. Hay veces que se nos ha que cortado y hay que volver a fluir. Entonces, me pasó que me olvidé el celular y lo tenía que hacer en un consultorio en el centro. Nosotros vivimos en Corralitos. Y bueno, ya está, ya me lo olvidé y ya, bueno, Claro. dijimos, pido otro celular prestado. Me lo prestó mi mamá. Tuve que cargar el celular para poder poner YouTube. En resumidas cuentas, cuando llego al consultorio, estamos con la paciente, vamos a empezar a hacer la sesión, no enganchaba YouTube. O sea, como que se ve que no tenía buena señal en el consultorio. Claro, yo nunca lo había usado porque yo lo tengo descargada, esa música, en el celular, pero al olvidármelo tenía que usar YouTube. Y bueno, estuvimos un rato intentando, tampoco pudo la paciente buscar otra música, pensamos, porque digo, de todas maneras, no es
totalmente necesario la música, sino Claro, más lo que importa nada. es la energía. Y lo que marca la música son cada 10 minutos cambiar las posiciones de los imanes, ¿no? Porque va sonando un cuenco. Y bueno, al final dije, no, hay que hacerlo sí o sí. Así que lo hicimos en silencio y con un reloj me fui guiando y con el celular para cambiar los imanes cada 10 minutos. La sesión salió muy bien. ¿En qué sentido lo puedo decir? Que todo lo que visualicé estaba muy en concordancia con características específicas de esa persona, como por ejemplo la libertad. El tema de la libertad fue algo que salió mucho en la visualización, después vamos a profundizar. Y bueno, y ella me dijo que siempre se había sentido libre, independiente, desde chica, bueno, todo eso entonces nos va corroborando de que uno se ha conectado, por lo menos, con el cuerpo energético de la persona. Y segundo, que cuando consulté después de terminar la sesión, si ya quedaban implantes, salió que no, si se habían retirado todos los implantes y salió que sí. Entonces, bueno, y después la planilla también fue corroborando todo, ¿no? Entonces, quiere decir que funciona, a pesar de que pasó ese contratiempo de la música. Ahora, ¿en qué podría obstaculizar más el proceso? En que yo me hubiera puesto nerviosa, o me hubiera angustiado, o me hubiera aferrado a la música. Bien. Y otra cosa que te quería preguntar, porque hay algunas personas que todavía no saben qué es el método DEI, entonces ¿en qué consiste? Bien. ¿Cómo influye a la persona que le estás haciendo esta terapia? Bueno, tiene varias aristas en qué consiste. Vamos a ver, porque por un lado está la palabra implante, que no es muy conocida. El método se llama desbloqueo energético integral. Y en realidad los beneficios que yo veo, o sea, siempre va a ser diferente en cada persona. Claro. Al ser un desbloqueo energético, lo que va a suceder que la persona va a ir notando con el correr de los días, incluso a largo plazo, ¿no? Y a veces también sienten un alivio así inmediato, es que se van desbloqueando áreas de su vida que estaban obstaculizadas por estos implantes energéticos negativos. Por ejemplo, puede ser que en el trabajo tenían dificultades para avanzar o no se sentían a gusto ahí, pero tampoco se les ocurría qué otra cosa emprender. Puede ser que en la pareja estuvieran bloqueados por enojos o por no saber cómo expresar las cosas de buena manera. En general siempre se trabaja individual, pero todo lo individual repercute en las otras personas. Claro. Estos aspectos que están bloqueados van a aparecer en la planilla que después les vamos a mostrar, los elementos, una planilla de investigación que se hace y le va a servir de guía a la persona para ver, bueno, estos son los aspectos que estaban bloqueados. Ahora que ya no tengo estos implantes, me siento con más, por ejemplo, autoestima, me siento con más seguridad, con más firmeza al tomar las decisiones. Estoy pensando en los aspectos positivos, ¿no? Que son los que están bloqueados. O por ejemplo, equilibrio entre el hacer y el pensar. Adaptación, me siento más adaptada al ambiente, a la sociedad, porque todos esos aspectos estaban, de acuerdo a lo que tenía esa persona, estaban bloqueados. Claro. Y otra cosa, desde tu opinión personal, con el tema de la planilla, ¿vos preferís que a la persona tendría que ver su planilla o a vos hacerle la planilla antes o después de la terapia? Y lo que se recomienda que a nosotros nos enseñó Eliana es que se vea después. ¿Por qué? Porque si no, eso también condiciona a la persona. Porque nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, en qué partes del cuerpo están los implantes. Pongamos un ejemplo, están en las manos. Entonces, capaz que la persona, durante la sesión del método DEI, empieza a decir, a sentir cosas en las manos, o a Se querer, asusta también. o escucha la cantidad de implantes que tiene y ya se condiciona. Entonces, para no predisponer y que sea lo más objetivo posible, después sí, en
se hace la devolución. Incluso hay personas que no dicen la cantidad de implantes. En mi caso, no es algo que siempre mis hijos se ríen porque dicen que yo no me gusta mentir. Entonces, siento que ocultar la información en un punto es no ser totalmente sincero. Y como estoy trabajando con una persona, no quiero quedarme con información de ella, de esa persona, que la persona no sabe. Entonces es como una cuestión de respeto. Me parece que también es importante aclarar algo que yo considero que me ha ayudado mucho, es el hecho de que yo soy psicóloga. Entonces, al ser psicóloga, al tener esa formación, tengo mucho entrenamiento en lo que es la entrevista de devolución. Por ejemplo, nosotros atendemos pacientes, niños o adultos también, y hacen un test, un dibujo, un cuestionario. La persona, si uno no le hace una devolución adecuada, ¿qué le pasa? Estaba pensando en el mate. Se queda con una fantasía persecutoria de que algo muy malo tiene, que no me quieren decir, o Claro, como con esa intriga psico y de esos pensamientos malos. estaré muy loco, estaré muy enfermo. Claro. Entonces, siempre es necesario, incluso cuando se trabaja con niños, hacerlo a los padres, hacerle una devolución, devolverle, obviamente, que en esa devolución hay que cuidar bien las palabras que se utiliza. También esto lo relaciono también con las sesiones, por ejemplo, de registros akáshicos, porque es otra técnica de lectura de registros akáshicos, en la cual cuando hicimos nosotros la práctica en el curso, la profesora nos explicaba, la facilitadora, que uno, por ejemplo, puede ver que la persona en una vida pasada ha tenido tal trauma, ha tenido tal situación, pero uno no puede decirle crudamente, no tenés autoestima, Claro, te mataron en la hoguera, no, hay que verlo y no estamos mintiendo, sino decirle la verdad, pero de una forma que no le afecte tanto a la persona. y que no le choque, porque si no la persona se cierra, Claro. y no le va a servir esa información. Claro, mostrarle. Hola Amanda, la vamos a saludar a Amanda, bienvenida. Bueno, vamos a ir en orden para que las personas también puedan tener una guía ordenada de cómo sería la técnica del método DEI. Obviamente que todas las preguntas son bienvenidas y las inquietudes. Después también, Bailén, ¿dónde era que tenemos la cajita de preguntas que decís vos? ¿Cómo se llama? ¿Vieron dónde está para agregar comentarios? Bueno, al lado hay unos iconos y entre esos está un signo de interrogación. Ahí, Envuelto en una burbujita como de diálogo. claro, entonces ahí aprietan y tienen como un lugar para hacer todas, especialmente preguntas. Pero si no lo encuentran o se les complica, Claro, por los comentarios. pónganos el comentario y nosotras Claro, no hay ningún problema. vamos contando lo que podamos. ¿Vamos bien con la hora? Yo ni idea, porque no veo la hora. A ver, A fíjate. ver, voy a fijar. Ahí, espera que comento. Sí, Son las 11:21. bien. Vamos bien. Bueno, primero les cuento cómo llegué al curso. Esto es importante porque fíjense la sincronía y lo que les decía, cómo me desbloqueé a través de esto. Me llegó a través de una amiga, una que también estábamos en el mismo grupo con Eliana, que ella había hecho el método DEI, el curso, la formación, porque tiene un hijo que tenía un TEA, un trastorno del espectro autista. Entonces, ella lo había hecho para ayudarlo a su hijo, en primera instancia, y para armonizarse ella, porque también no todos quieren ser terapeutas, hacen la formación para poder sacarse los implantes a sí mismos y a los familiares, bueno, amigos. Pero ella no se sentía como que le costaba por ahí focalizarse en que la luz desciende, porque la luz desciende la energía sobre partiendo por los chakras y yendo a las manos, porque también hacemos como imposición de manos. Claro, le costaba visualizar. Concentrarse, claro, Claro. Y no se veía haciendo, bueno, no quiero poner palabras en la boca que ella no lo haya dicho, pero lo que en síntesis me decía, no se veía dando a otras personas. Entonces se le vino, ¿no? Canalizó que a mí me podía servir. Entonces me regaló los imanes, que eran bastante difíciles de conseguir y bueno, tienen un costo también, porque son imanes grandes. A eso después podemos traerlos, Maile. Sí. Si querés, yo lo voy a buscar. Dale, pasa por acá.
Y bueno, la cuestión fue que me los mandó, fíjense que ella vive en Ushuaia, y bueno, y ahí ya dije lo tengo que hacer, porque es como que la vida me estaba mostrando que estaría bueno poder hacerlo, que iba a servir a alguien. Y después, bueno, también me ayudó una paciente que venía frecuentemente a sesión. Bueno, ella me dijo, yo te quiero ayudar a pagar el curso porque me interesa hacerlo, y aparte porque, bueno, sé que como que siempre yo estaba cuando ella me necesitaba. Así que bueno, ya esos dos mensajes me ayudaron a decidirme, ¿no? Nunca había hecho un curso por Zoom, así que fíjense, eso también es romper barreras, porque gracias a Eli, bueno, fue cuando empecé a incursionar en esto, y a partir de ahí no paré más, porque seguía haciendo cursos por Zoom, y bueno, así que eso estuvo buenísimo. Y como les decía, a mí ya me lo habían hecho, y fíjense qué bien que funciona, que cuando durante el curso teníamos que hacer la práctica y empezar con nosotros mismos, pregunto, consulto, y yo ya no tenía implantes. ¿Por qué? Porque me lo habían hecho. Pero siempre hay que corroborar. Entonces eso también, fíjense que dio muestras de que a pesar de que yo no lo había hecho, me lo había hecho otra persona, había funcionado la técnica, y eso que fue a distancia también, que por ahí a veces hay dudas. Se puede hacer online o presencial. Bueno, los materiales que usamos, mostrar si querés, Maylén, los imanes. Acá está. Bueno, son 6 imanes, siempre hay que tener cuidado porque son tan fuertes que tienen 2 polos, positivo y negativo, marcados ahí son redondos, y son 6. Creo que es 85 milímetros, algo así. Así que bueno, eso me facilitó un montón el tener los imanes. Se utilizan 6 imanes que van a ir colocados alrededor del cuerpo, uno sobre la cabeza, no apoyada, sino a una distancia. Después 2 que van en los hombros. Primero van fuera y después en el transcurso de la sesión hay uno que se sube a un hombro y después el otro. Otro va entre los 2 pies, que también después se suben a un pie y al otro. Y otros 2 en la cadera. Al principio la sesión tiene 10 minutos en los que los imanes no van colocados sobre el cuerpo, porque es una armonización. Y desde el minuto 1, o sea, desde el principio de la sesión hasta el finalizar de la sesión, se hace imposición de manos, ¿no? En distintas zonas del cuerpo, canalizando la energía, ¿no? Universal. Así que por eso combina esas dos, por un lado, la energía de la persona que canaliza más los imanes. Bien, una cosa que te quería preguntar también, ¿qué hacer si no se puede hacer presencial? ¿Qué elementos hay que usar o cómo hacer? Y se utiliza, por ejemplo, hay gente que a lo mejor yo no lo he hecho nunca conectada online, digamos, sino quedamos con la persona de acuerdo en un horario en que ella está tranquila, que pueda acostarse esa persona, no estar con el celular o leyendo o viendo televisión, obviamente que no, ni trabajando, tiene que estar recostada porque y haciendo una relajación o dormida, porque la idea es que pueda abrirse. Ajá, como que esté conectada y que pueda recibir esa energía, que esté abierta para recibir esa energía. Y yo lo hago en el consultorio, la sesión, en lugar de hacerlo sobre el cuerpo de la persona, con una lámina, que ahí la vamos a mostrar. Si querés vos, Javi, me ayudás, al revés. Ahí vemos. Es como para que tengan una idea, es una lámina que tiene los chakras. Claro, es como si fuera el cuerpo de la persona. ¿Y hay que poner algún nombre así o algo así? Claro, eso se pone en una mesita, lo tenemos. Bien. Y se van los imanes ubicados como si estuviera la persona ahí. Y se pone el nombre de la persona en un papel con la fecha de nacimiento. Ah, eso también está bueno. Entonces, bueno, la idea es que se puede hacer, por eso también hemos hecho personas que son de Buenos Aires, de otras provincias. Bueno, la persona que me le hizo a mí es de Uruguay. Yo estoy en la página de Método Day, que después también lo vamos a poner en los comentarios, que es la página oficial de Eli Prema, en donde salen todos los terapeutas por zonas, ¿no? Por países, y dentro de Argentina por provincias.
Y una cosa que a mí muchas veces me pasa, que me cuesta, es cómo haces para poder visualizar, con la concentración, ¿cómo haces? Bien, bueno, siguiendo con este orden que seguimos, que estábamos tomando, durante la hora que la persona está recostada y que hemos colocado los imanes y estamos haciendo la imposición de manos, lleva una música que, como decíamos, si por razones de fuerza mayor no se puede utilizar, bueno, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Y siempre hago una armonización antes de comenzar y cuando no está la persona voy diciendo el nombre de ella y la fecha de nacimiento. Entonces, a veces, ya sea a la hora del día, porque a veces es de noche, a veces de día, bueno, a veces uno ha estado más relajado, más cansado, pero en general yo creo que depende mucho también de la energía de la persona a la que se le está haciendo, como esté, si está también relajada y receptiva, empiezo a visualizar cosas que no sé si todos los terapeutas, me imagino que no, que lo viven de la misma manera. Hay personas que sentirán sensaciones físicas, como lo mismo cuando hacen una sesión de registros akáshicos, otros que se les ve en pausa. Ahí está. Uy, perdimos la conexión. Bueno, generalmente se me vienen imágenes de los mecanismos de sanación de esa persona. Yo he hecho más o menos 80 sesiones, un poco más. Es mucho. Entonces, bueno, de ahí he ido relacionando que siempre se me han aparecido imágenes lindas, o sea, de vibrar alto, digamos. Y también de antepasados, por ahí salen, o personas que esa gente conoce, o que ha conocido, y que después cuando se la decís le resuena. Generalmente son personas que han sido muy importantes en la vida de la persona, que le ayudan en su camino espiritual. Bien. Y también a veces visualizo y también a veces invoco cuando sea necesario seres espirituales que acompañan a la persona. Mira, por ejemplo, vos te acordás que yo había visualizado, sí, que no es que vamos a comentar lo personal, pero sino su guía espiritual. Y bueno, y que la iba acompañando en toda esa visualización. A veces también aparecen cristales como cuarzo de tal color, piedras, a veces aparecen lugares. Animales también. Bueno, que vamos a contar varias experiencias, pero bueno, sí, como por ejemplo, y cosas, personajes, por ejemplo, de los que llamamos ficción, como unicornios, hadas, duendes, personajes de los dibujitos, como por ejemplo los ositos cariñosos, Rainbow Bright, que era una nena que tenía un unicornio y unos duendecitos y aparecen arcoíris. Perdón que te interrumpa, acá nos tiene una pregunta Amanda. ¿La persona acostada qué hace? Y la persona que está recostada simplemente tiene que hacer como si estuviera haciendo una relajación. Claro. Cerrar los ojos, muchas veces se duermen o hacen una visualización, respiran profundo, sienten la música. Si está en su casa, por ejemplo, que no está, que es online, lo mismo. A veces también yo les he dicho, si quieren lo podemos hacer a la mañana temprano, entonces la persona directamente a lo mejor no se despierta, lo hace dormida la sesión. Ajá. Y me pasó, por ejemplo, un señor que era el papá de una paciente que habíamos quedado a la mañana temprano y él había puesto como el despertador. Pero en realidad creo que fue, no me acuerdo cómo fue, que se quedó dormido, o sea, nunca se despertó para la sesión. Entonces después, cuando me cuenta, ¿no?, la devolución, él me dice que había soñado con su hija, con una de sus hijas, con la que estaba distanciado. Y yo la había visualizado a una nena, jugando con él y todo en la meditación. O sea que todo es perfecto. O sea, si la persona se duerme es porque si no, pasaría lo mismo que pasa en una clase de yoga cuando se duermen en la relajación. Es porque la persona estaría tan tensa que estaría cerrada. Todo por algo. Y no podría abrirse a esa sanación. También otra cosa que me ha pasado a veces es que la persona no le he podido llegar a hacer la sesión porque se ha complicado. Me pasó con una persona que justo que se le iba a hacer le llegaron visitas
otras que al final se la iba a hacer a la noche y me avisó que no podía por no sé qué. O por ejemplo, cuando por ahí, como te pasó la otra vez, que faltó justo la música, capaz que la persona se hubiera tensionado porque capaz que, o el sonido del tipo, o por alguna cosa fue mejor que la persona estuviera sin música. Sí, es Capaz como que se relajó más. que yo creo que eso es lo que más nos cuesta como seres humanos, ¿no? Y bueno, Claro. también después les voy a pasar, tenemos un grupo en Telegram de terapeutas. No solo del método DEI, sino de otras terapias. Y ahí también vamos compartiendo experiencias, porque muchas veces los mismos terapeutas tenemos prejuicios o estructuras Claro. que hay que ya ir sacando, porque ya eran de otro momento de la historia, en donde queremos que las cosas, si no son de tal manera, nos agarra el miedo, y el miedo Claro, bloquea. como esa estructuración. No va a funcionar porque falta tal cosa, o el mismo paciente no me puedo relajar porque, bueno, a veces incluso cuando uno hace una meditación les empieza a picar de un lado a otro o tienen frío, por eso también les decimos que se traigan una manta o que se pongan Claro. unas medias cómodas. Como que a veces siempre la mente busca lo negativo de la situación. Entonces uno se tiene que sacar eso, buscar el lado positivo. Si por ahí tenés un poco de frío o te molesta la música, no pasa nada, porque de alguna manera le vas a encontrar la solución. Si te molesta la música, te podés dormir o así, de una manera que puedas estar tranquilo. Y conectarse con los seres que esa persona Claro. siente que le ayudan a Y también sanarse. puedes recibir la energía, por eso la otra persona tiene que estar relajado. Ujú. Bueno, unas cosas que me han comentado también que les ha pasado después cuando he hablado con la persona que le he hecho la sesión, sensaciones físicas, por ejemplo, una persona me dijo como que sentía como que una energía había entrado todo por su cuerpo justo al terminar la sesión y como que había limpiado todo, como que desde la cabeza y salía por los pies, y que fue muy contundente. Después otra persona me decía que sentía, me río porque veo que se empieza a levantar viento, y algo que les iba a comentar también es que durante las sesiones en general me ha pasado que corre bien, empieza a correr Es verdad, viento. sí. Bueno, gracias Amanda, dice que sos hermosa, Maylene. Bueno, Yo sé por qué lo dice, no solo físicamente, sino por su interior y por lo que ella ve. Bueno, así que también pasan fenómenos. Por ejemplo, una vez me pasó también que le estaba haciendo un señor a la noche la sesión en el consultorio a distancia. Era una persona que yo no conocía. sí. Y justo mis hijos se pusieron, porque era más verano, entonces estaban jugando afuera, se olvidaron que yo estaba haciendo la sesión y pusieron la música re fuerte, música de baile, así de reggaetón, bueno, rock fuerte y muy fuerte. Entonces yo los llamé en un momento, pero no me escucharon. Entonces digo, si me voy hasta allá, voy a cortar la energía de lo que estoy haciendo. Entonces yo pedí ayuda a un ser querido de esa persona, sin saber, porque yo no la conocía, y bueno, se me apareció como una abuelita que lo ayudaba, y bueno, y yo le dije, por favor, ayúdame a que pueda terminar la sesión. Y fue así como pude hacerlo, y incluso en toda la sesión acompañó a esa señora, una viejecita, y bueno, cuando le conté, el señor se emocionó mucho porque dice que su mamá, que ya está muy mayor, es muy unida a él, y bueno, le ayudó, ¿no?, a poder hacer esa sanación. Y es muy lindo visualizar, porque vos te conectás con un montón de energías positivas y, por ejemplo, hasta en las meditaciones también uno visualiza, porque te dicen que te pongas a pensar en algo lindo, en imágenes bonitas, ¿sí? En cosas así, y uno cuando termina la relajación o termina alguna terapia así como la del método DEI, termina uno relajado. Como que no solo a la persona, como en este caso se salen los implantes, sino que uno como que se le sale todos los pensamientos negativos y queda como con esa buena energía. Bueno, otra cosa que me han dicho con respecto al tiempo, que capaz que la persona lleva 10 minutos, o sea, lleva una hora y dice, me pareció que fueron 20 minutos, se me pasó el tiempo volando. Entonces también eso de que se pase el tiempo volando es porque estamos conectados con otro Claro. tiempo, es como con otra línea de tiempo. Y a veces la persona no se
quiere ir, o terminamos la sesión y nos quedamos una hora hablando. También me pasó de hacerlo a domicilio y una señora que también le hice, una chica, de más o menos 40 años, en la casa donde le hicimos, bueno, vino el gatito, la mascota, y se puso al lado, ¿no? Toda la meditación. Y ella sintió a su vez que le tiraban el pie. Cuando terminamos la sesión me contó, justo en los pies le había puesto imanes, pero yo no le tiré ni el pie en ningún momento. Y en la visualización yo visualicé a unas señoras que la cuidaban a Edda. Resultó ser que eran las tías que vivían en esa casa, que le dejaron esa casa de herencia, porque ellas lo habían sentido que la querían ayudar, y a su vez que cuando había sido chica habían estado tal cual en ese patio, dándole la sopa, leyéndole, ayudándole con la escuela. Entonces fíjense cómo todo se va conectando. Las mascotas también, mascotas o animales siempre también acompañan en general la relajación. Acá tenemos, Amanda dice, a mí me pasó, quedé por mucho tiempo muy relajada y con mucha paz. Bueno, gracias por tu testimonio también, Amanda, porque es como decimos siempre, no quiere decir que a todas las personas les pase igual, pero en general siempre notan un cambio. También otra paciente que tuvimos que lo hicimos acá en unas colchonetas, ¿no? Y ella me contó que cuando hicimos, porque al final de la sesión se hace como una frase para intencionar de eliminar, pedir que se eliminen todos esos implantes energéticos negativos. Bueno, ella me dijo que sintió también como una electricidad en las piernas y como que algo se desconectó. Claro. Bueno, eso fue muy, muy fuerte. Y bueno, y después también otra paciente que también se lo hice en su domicilio, se pudo conectar con la energía, el alma de su papá, al cual ella no había conocido conscientemente porque murió cuando ella tenía 2 años, o sea, no tenía ningún recuerdo. Y eso, bueno, me lo dijo muy emocionada, terminamos la sesión y bueno, y después también me pasó una sesión que hice para Pascua, que también fue fuerte, ¿no? Lo hicimos en la casa de mi hermano. Y bueno, la señora justo había fallecido su mamá y se cumplía un aniversario, justo era Pascua y para ella era muy importante porque eran una familia muy creyente. Y bueno, durante la sesión, por un lado se levantó un viento fuertísimo que la ventana se golpeaba y ella creyó, como estaba con los ojos cerrados, que yo hacía algún ruido, que yo movía algo. Y no, le digo, es como si se quisiera abrir la ventana. Y también se pudo conectar con su mamá, que había fallecido hacía 1 año, y yo también la visualicé en toda la meditación, haciendo cosas que después ella me contó eran típicas de ella, ¿no? De salir juntas a comprar, que iban con las carteras y que salían por las calles de la ciudad y disfrutando de ese momento. Bien. Bueno, vamos a ir con otra... mostramos las planillas que se utilizan también. A ver, por ejemplo, bueno, así ven, que tienen como cuadros. Las preguntas. Las planillas dicen, por ejemplo, dónde se encuentran estos implantes, desde cuándo, qué energía negativa tienen y qué aspecto de la vida de la persona van bloqueando. Claro, y también la cantidad. La cantidad y si tiene o no, bueno, es lo primero que se pregunta. Y son mucha cantidad de implantes, pero, o sea, es como que fueran otras cantidades, como se miden. Porque, por ejemplo, una persona puede tener hasta 1 millón de implantes y hay personas que pueden tener mucho más y capaz que 1 millón es poco. En realidad lo que quiere decir Maylen, porque hay personas que pueden haber tenido 2 implantes, 10 implantes, 30 implantes y otras tener muchísimo. Unas pueden ser jóvenes, otras pueden ser más ancianas y otras pueden ser más positivas o negativas y no quiere decir que por eso vaya a tener más o menos implantes. Claro. Y lo que tampoco hace la diferencia de que tengan mucho o poco, se retiran todos con la técnica. Así que en eso no varía, por eso no importaría en el sentido de la cantidad, pero sí saber si yo sé que he tenido muchos implantes y ahora me han hecho esta técnica, bueno, voy a sentir como un gran alivio, porque si estaba bloqueada desde muchos aspectos, me voy a ir desbloqueando en un montón de áreas y eso, bueno, va a ir repercutiendo.
Y una cosa, si nos tuvieras que decir en resumen, ¿qué son los implantes? Porque por ahí alguna gente se confunde y creen que son energías negativas, pero no son justamente energías negativas. ¿Nos Bien. podrías decir así qué son? En general lo que nosotros nos enseñaron es que son estructuras energéticas, no físicas, no se pueden ver con los ojos físicos, Claro. que no sabemos por qué. Obviamente siempre va a ser para bajar la frecuencia, pero bueno, no nos quedamos en esa parte porque si no es vibrar bajo también. Entonces la idea nuestra es no. Bueno, vienen desde afuera y pueden venir a través de distintas situaciones que no quiero decir mucho por las dudas para que el video siga, ¿no? Pero bueno, la idea es que intensifican las emociones negativas. Eso es lo que hace. Son estructuras, vieron como por ejemplo en la computadora está el hardware y el software. No es que yo sepa mucho, pero bueno, la estructura sería el implante y la energía es como el software, o sea, el programa, es lo que circula por esos implantes. Entonces, por eso se utilizan los imanes. Los imanes y también la imposición de manos. Los que hacemos Reiki, que yo también soy reikista, también le agregamos durante la sesión los símbolos de Reiki. No quiere decir que sea necesario, sino que, bueno, es un aporte más que se puede hacer. Con respecto también a quiénes no aplicar, eso también te quería preguntar. Bien. Sí. Por ejemplo, presencialmente a los que tienen marcapasos o implantes de cadera en general, se dice, bueno, que sean metálicos o que puedan llegar a influir en su funcionamiento los imanes. Bien. Sí se puede hacer a distancia, ¿no? Y después también a las personas gestantes, embarazadas, se les puede hacer cuando ya hayan tenido el bebé, porque pueden acelerar el parto, pueden influir, ¿no? Porque Bien. es una técnica muy fuerte, que es una sola sesión, entonces se prioriza decir, bueno, si hemos estado hasta acá conviviendo, viviendo con esos implantes, esperemos a que nazca el bebé y después sí. Pero tener paciencia. Exacto. Y los niños no se hace per se, digamos, no es que a todos los niños. Se dice que después del 2012 en general vienen sin implantes. Entonces se puede consultar cuando, por ejemplo, alguna mamá diga, bueno, quisiera saber si le vendría bien a este chico, bueno, porque tiene muchos miedos o porque está muy depresivo, muy triste. Bueno, se consulta si tiene al péndulo, ¿no? Que siempre cuando consultamos con el péndulo estamos consultando con nuestro yo superior, que es el que sabe toda la información, no la personalidad. Claro. Entonces, bueno, ahí va a salir si tiene y si sería bueno, se pregunta si sería bueno para esa persona, para ese niño, recibir el método. Y se hace a distancia, online. Claro, bien. Después, bueno, por ejemplo, no sé si vos ahí tenías anotadas preguntas. Sí, pero creo que ya hice todo. Bueno, se puede preguntar después, generalmente como a los 6 o 8 meses, dice, bueno, si la persona siente angustia o algo, siente algún bloqueo, preguntar si ha vuelto a tener implante, entonces se vuelve a preguntar y ahí si se ha de que sí, se vuelve a hacer una sesión. Otra cosa que también lo preguntaban en el curso, y a veces ha surgido en la conversación con amigos, es la protección energética que uno hace cuando realiza estas terapias, ¿no? Bueno, lo que nos explicaba Eliana, y también yo adhiero a esa idea, es que se trabaja con energías de muy alta frecuencia. Conectamos con la energía universal y siempre es para el mayor bien. Siempre decíamos, para el bien de todos los involucrados y para el bien mayor. Por lo tanto, al vibrar alto, es como decimos siempre de la luz, nada inferior a la luz puede entrar en nuestro campo energético. Yo creo que esa convicción la tenemos que tener permanentemente. Por ejemplo, si salimos también por la calle y no queremos tomarnos una energía negativa, tenemos que ir como antorchas, dice, o sea, bueno, algo que me llegó mucho es como imaginarnos que somos como una estrella con puntas, pero de energía, como un cactus energético. Ajá. Entonces no voy por la vida a ver quién me va a atacar, quién me va a hacer esto, no, porque yo me siento que soy luz. Si yo siento que soy luz, nada inferior, como un foco. Claro. Los bichos se arremolinan a la luz, pero no la pueden atravesar, porque en cuanto quieran tocar el foco, se queman.
Entonces Claro. esa es la certeza que tenemos Claro, que tener. es como que hay que saber, como que uno es importante, es valioso, pero tampoco tener esa parte del ego de decir soy mejor que los demás, porque nadie es mejor que los demás. Lo que hay que hacer es sentirse importante, como que todos somos luz. Claro. Y es amor. La Ajá, luz es sí. amor. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la energía? Amor. O sea, nada hay más allá del amor. Entonces, cuando hacemos estas terapias, siempre lo contrario. Al amor no es el odio, sino es el miedo. Sí. Recuerden, bueno, todas las situaciones de patología que no vamos a nombrar también porque no se puede nombrar mucho, pero situaciones que hayan habido globales de falta de salud, digamos, muchas veces el mismo miedo hace que uno tome esos elementos patógenos, gérmenes, lo que sea, que pueden estar circulando siempre, pero uno se los agarra cuando baja su sistema energético de defensas. Entonces, bueno, lo mismo en este caso, siempre estamos protegidos y eso es incluso, yo les digo que siempre me he sentido bien después de hacer una sesión de terapia de Day. No me produce un desgaste, si bien no hago más de una sesión al día o dos como mucho, pero no se recomienda y más al principio. También durante la sesión el terapeuta toma mucha agua y después de la sesión siempre recomendamos a los pacientes que tomen agua porque de esa manera circula la energía y se termina de limpiar y eliminar aquello que se sacó con la terapia. Bien. Bueno, yo creo que hemos cumplido, no sé si hay preguntas, a ver. Creo que no. No. Así que bueno, ya estamos. Vamos a contarles que en el próximo programa vamos a trabajar técnicas de relajación en los niños, que lo hemos trabajado, pero vamos a hacer masajes en las manos. Como si fuera una segunda parte. Una segunda parte porque siempre me pasó ayer estar en un taller, participar de un taller de inclusión escolar en chicos con necesidades especiales y bueno, muchas de las cosas que se presentan en las escuelas también son momentos de irritabilidad de los niños o sobrecarga de estímulos en donde necesitan tener, por ejemplo, un espacio para la calma. Y también elementos, hay como botellas de la cama, cosas así Exacto. que se pueden usar. Que también los podemos hacer y traer para que los vean, y ejercicios de respiración, visualización, mantras, mudras, y ejercicios de descarga con el cuerpo que se utilizan en yoga, que bueno, los vamos a mencionar y a desarrollar y a hacer meditación en vivo en el próximo programa que les estaremos avisando. Perfecto. Así que bueno, felices entonces de volvernos a encontrar y bueno, nos veremos en el próximo programa de charlas, mates y espiritualidad. Chao. Un abrazo. Besos.